miércoles vamos a estar considerando la primera carta del apóstol Juan. En esta noche nos vamos a dedicar a hacer una breve introducción, una introducción que nos ayudará, por supuesto, hermanos, a un mejor entendimiento, a una mejor comprensión de estos 5 capítulos de la primera carta del apóstol Juan. Así que, hermanos, si en el transcurso de esta lección o de esta introducción viene alguna pregunta a su mente, por favor hágala en los comentarios para irle dando continuidad, y especialmente a partir de la próxima semana que vamos a estar ya iniciando en el capítulo 1. Sin más dilación, hermanos, sin más demora, vamos a la presentación de esta noche y vamos a irla haciendo la lectura brevemente, hermanos, de esta introducción que tengo para ustedes. Un pequeño vistazo, como dicen, a ojo de pájaro, ¿no? Un vistazo así a grandes rasgos de la primera carta de Juan. En primer lugar, hermanos, aunque parezca, digamos, obvio, hay que decir que la primera carta de Juan fue escrita por Juan el apóstol. Recuerde que Juan escribió por lo menos, 4 libros en el Nuevo Testamento. Su evangelio, el evangelio según Juan, primera, segunda y tercera, sus 3 epístolas, y en este caso 5, me corrijo, en este caso el Apocalipsis, del cual hemos estudiado también algunas secciones en clases anteriores. Son 5 libros que encontramos en el Nuevo Testamento escritos por Juan. Pero ¿quién era este Juan? ¿Sabe usted quién era Juan? Bueno, Juan, según lo que encontramos en la Escritura, fue uno de los hijos de Zebedeo. Juan fue hermano, en este caso, de Santiago, ¿ok? Según lo que encontramos en los evangelios. Repito, dice que habiendo escrito el evangelio, estas 3 epístolas y el Apocalipsis, estos 5 libros, Juan se convierte en el segundo autor más prolífico del Nuevo Testamento, solo detrás de Pablo. Ok, hermanos, vamos a ir haciendo pausitas aquí en lo que vamos leyendo. Nosotros sabemos que el Nuevo Testamento son 27 libros, ¿no? El Nuevo Testamento son 27 libros. De esos 27 libros, el apóstol Pablo escribió 13. ¿Ok? Lo que estamos diciendo acá, y es un poco complicado y un poco difícil establecerlo como una verdad, pero si tomamos en cuenta solo los libros, podríamos decir que Pablo escribió más en el Nuevo Testamento. Le seguiría Juan, sería el segundo escritor con más libros en el Nuevo Testamento, porque tiene 5. Sin embargo, hoy precisamente estuve preparando una lección que estamos considerando los días viernes a las 7 de la noche en otra página de Facebook, La Luz en Mi Andar. Y en este estudio estaba yo hablando acerca de Lucas, el escritor Lucas, que no es judío, no fue judío, fue un gentil, un griego, que escribió el Evangelio de Lucas y también la carta de Hechos de los Apóstoles. Si usted junta Lucas, si usted pone junto a Lucas y a Hechos en cantidad de versículos, realmente Lucas escribió más que Pablo. Aunque Pablo escribió más cartas, si lo contamos por número de versículos, en realidad el escritor que escribió más en el Nuevo Testamento en realidad fue Lucas. Ahora, algunos dicen, bueno, si se le asigna la autoría del libro de Hebreos a Pablo, entonces Pablo en realidad escribió más. Pero es difícil decirlo, es difícil. Sabemos que el escritor de los Hebreos es completamente desconocido, aunque algunos quieran dárselo a Pablo. En fin, esto a manera nada más de comentario, hermanos, para ir quizás enriqueciendo un poco nuestro conocimiento.
Pero basado en libros, vamos a decir que el que más escribió fue Pablo, 13 cartas. En este caso le sigue Juan, en segundo lugar, con 5 cartas o 5 libros en el Nuevo Testamento. Muy bien, pareciera ser que su madre fue Salomé. La madre de Juan fue Salomé, que a su vez fue hermana de María, haciendo a él, a Juan y a Jacobo, primos de Jesús y de Juan el Bautista. Okay, son pequeños datos, hermanos, que yo los menciono acá porque realmente no sé si alguno de ustedes pues conoce estos datos, pero es importante saber, bueno, de quién vamos a estudiar. Vamos a estudiar de Juan. Juan tenía un hermano que se llamaba Jacobo. Estamos diciendo que su padre era Zebedeo. Su madre parece ser que fue Salomé, y Salomé era hermana de María, lo que hace entonces a Jesús, el Salvador del mundo, hace a Jesús primo de Juan, que a su vez Jesús también era primo de Juan el Bautista, con tan solamente 6 meses de diferencia de edad. Muy bien, el tiempo en el cual fue escrito la primera carta de Juan. Probablemente el tiempo es difícil decirlo, pero sí fue en los 80s después de Cristo. Imagínese usted, la iglesia fue establecida en el año 33 aproximadamente, el día de Pentecostés, y estamos hablando que Juan escribió esto en el 80, es decir, aproximadamente unos 40 y algo de años después del nacimiento de la iglesia. Pues bueno, Juan fue un hermano y fue un anciano respetado en la iglesia, y él ve muchos de sus convertidos como una descendencia espiritual. Eso es muy importante, lo vamos a ver en el estudio. Una palabra que usa Juan para referirse a sus hermanos en la fe, en la primera carta y también en sus escritos, es la palabra hijitos. Juan ve a los hermanos como hijos en la fe. Los ven como una familia, como una descendencia espiritual. La tradición, hermanos, la tradición de la iglesia sostiene que Juan fue el único apóstol que murió de manera natural. ¿Ok? El único. Eso es lo que dice la tradición de la iglesia. Sabemos que Juan murió aproximadamente en el año 96, 98, 96, 97, por ahí 98, hermanos, antes de recibir la revelación del Apocalipsis, estando él preso en la isla de Patmos. Se dice la historia que él murió pues de viejo, murió de forma natural y no como los otros apóstoles que pues murieron tristemente, algunos de ellos como Pedro, que la historia dice que murió crucificado, al revés, otros decapitados como el apóstol Pablo, y todos murieron de formas terribles. Aparentemente Juan el apóstol murió de manera natural. Muy bien, continuamos, mis amados hermanos. La primera carta de Juan está escrita para una audiencia cristiana en general. ¿A qué nos referimos con esto? No es una carta específicamente para una iglesia, como Pablo, que escribe a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses. No es una carta escrita para una iglesia en especial, sino para una audiencia cristiana en general. Esta carta fue destinada para afirmar a los lectores, usted y yo, y los de aquel tiempo, para afirmar que Jesús había venido en carne. Esto es muy importante que lo vayamos teniendo en mente, hermanos. ¿Cuál es la razón de Juan para escribir su primera carta? Una de esas razones es para defender el punto de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, vino a este mundo, pero en carne, y habitó en un cuerpo humano. Eso se le llama encarnación, ¿no?
Ese es el punto, o uno de los puntos principales de Juan. Y que este Jesús había sido crucificado y que había resucitado. Y aquí es donde nosotros tenemos que comparar el enfoque del Evangelio de Juan, quien tiene la más extensa discusión del origen del hombre, dice del hombre Jesús, así como gran detalle de su muerte y de su resurrección. ¿Ok? ¿Cuál es el punto de Juan en su Evangelio? Juan 20, 30 y 31, por ejemplo. Si pudiéramos, o usted pudiera ir a ese texto. ¿Cuál es el punto de Juan? Juan capítulo 20. Estamos hablando de su Evangelio, hermanos, amigos. Juan 20, 30 y 31. Vea que ya casi Juan, terminando su Evangelio, nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Vea lo que dice Juan. Jesús hizo muchas otras señales, muchos otros milagros, las cuales no están escritas en su Evangelio. Y creo que en alguna sección el mismo Juan dice: si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no alcanzarían los libros para escribir todo lo que Jesús hizo, todos los milagros que Jesús hizo. Sin embargo, verso 31 dice: pero estas, las cosas que ha escrito en su Evangelio, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan es muy claro en su Evangelio en dejarnos saber cuál fue el propósito de su Evangelio. Dice: escribir los milagros, las señales que hizo Jesús para que creamos, para que usted y yo y todas las personas que lean este Evangelio crean que Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él, usted y yo y todos los seres humanos tengamos vida en su nombre. Esa es la tesis central de su Evangelio. Ahora, cuando vamos a su primera carta, entonces Juan parece que sigue defendiendo el punto de que Jesús fue Dios, el Hijo de Dios, fue Dios en esta tierra, pero también fue hombre. Más adelante vamos a ver por qué, pero en el tiempo en el cual él escribió había una disputa entre los gnósticos, una secta que afirmaban que Jesús o era Dios o era hombre, pero no podía ser las dos cosas, porque Dios es completamente espiritual y el hombre es completamente material. Decir que Jesús fue ambas cosas, para ellos era una contradicción. Y Juan les dice, creo que lo vimos la semana anterior en una de nuestras clases: el que niegue que Jesús ha venido en carne a la tierra es un anticristo, es decir, se opone a Cristo. Pero luego tendremos tiempo, hermanos, para profundizar también en esta parte. Juan escribe también para decirnos que la vida cristiana fue una de pureza moral y que ellos resistieron los patrones y prácticas del mundo no cristiano. Vea qué interesante, hermanos. La vida cristiana, la que usted y yo se supone estamos viviendo o debemos vivir, es una vida que debe ser de pureza moral. Los cristianos de ese entonces se resistieron, se negaron a cumplir o a seguir los patrones y prácticas del mundo. Por eso es que Juan dice en 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si ve la advertencia, esa es otra razón por la cual Juan nos escribe. Tiene como tema central, la primera carta de Juan tiene como tema central la idea de caminar en luz. Subraye ya eso, hermano. Y por cierto, olvidé decir, si alguno de ustedes que están escuchando en esta noche tiene
o necesita esta presentación en PDF, con mucho gusto se la hago llegar para que usted luego lo comparta con alguien más, o si usted mismo quiere impartir esta lección a su congregación, se la podemos hacer llegar. Pero subrayo, una de las ideas centrales, tema central de la primera carta de Juan es caminar en luz. Y caminar es una palabra que denota vivir. Tenemos que vivir en luz porque Cristo es luz y Él nos trasladó de las tinieblas a la luz. No podemos como cristianos seguir en oscuridad, tenemos que andar en luz. Y si Cristo es luz, tenemos que caminar o vivir con Cristo Jesús. Como muchos de sus escritos, esta tiene un vocabulario muy amplio, un vocabulario muy específico también. Palabras que son comunes en el apóstol Juan: amor, luz, tinieblas y verdad. Son palabras que Juan repetidamente usa en sus escritos. Amor, la primera de ellas. Juan es conocido como el apóstol del amor. Curiosamente, Juan y su hermano Santiago fueron apodados o recibieron el apodo de parte de Jesús como los Boanerges. Los Boanerges, los arrogantes hijos del trueno. ¿Por qué arrogantes hijos del trueno? Porque ellos le dijeron en una ocasión al Señor Jesús: hacemos descender fuego del cielo que consuma a todos esos pecadores. Y ellos querían tener el primer lugar. Su madre quería que uno se sentara en el trono, en el cielo. Quería que Juan se sentara a un lado y su hijo al otro lado, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús les dice: a mí no me toca, no me corresponde a mí. Hay ciertas cosas que no me es a mí dar, solamente mi Padre en los cielos. O sea, ellos querían un lugar de privilegio y eran arrogantes, querían destruir, consumir. Y Juan se convirtió en el discípulo amado, en el discípulo... yo creo que no es incorrecto decir que se convirtió en el discípulo favorito de Jesús. Juan tuvo una relación muy cercana, muy especial con Jesús. Jesús amaba y amó a todos, eso está claro, pero tuvo una relación cercana con Jesús. Vemos a Juan recostado en el pecho de Jesús. En aquel evangelio lo vemos, una relación cercana, y le conocemos como el discípulo amado, el discípulo del amor. Bien, vamos a continuar, hermanos. Vamos a mencionar una pequeña o posible estructura, un posible bosquejo en el cual vamos a estar trabajando en estas clases. La estructura de la carta, para aquellos que son nuevos y tal vez no comprenden muy bien lo que es un bosquejo o lo que es una estructura. Vamos a pensar en la carta de Juan como un queque, como un pastel, un bizcocho. Menciono todas las palabras que he aprendido estando aquí: queque, pastel, bizcocho, un queque, pues, para los que me escuchan y me entienden. Solo que ese queque lo vamos a partir en pedazos, en secciones. En este caso, la primera sección o el primer pedazo de ese queque que nos vamos a comer va a ser del capítulo 1, versículo 1 al 7, que a esa primera sección le vamos a llamar prefacio y llamado. En el prefacio encontramos las palabras de vida en los versículos 1 al 4 en la primera carta de Juan. Luego del versículo 5 al 7, hermanos, encontramos una sección que le hemos llamado Vivir en la Luz. Y quiero leer estos primeros 4 versículos, la palabra de vida, si usted está por ahí. No vamos a profundizar en ellos, solo a leerlo. Lo que era desde el principio, dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos
y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que encontramos en esa sección, hermanos? Versículos 1 al 4. Vida, la palabra de vida. Profundizaremos más en eso, por supuesto. Ahora, la segunda sección o el segundo pedazo del queque que vamos a partir es del capítulo 1, versículo 8, hasta el capítulo 2, versículo 29. Y a esta sección o a este pedacito del pastel le hemos llamado condiciones para vivir en la luz. Sabe, hermano, algo que me maravilla mucho a mí en el mundo religioso de hoy es que toman versículos aislados, como por ejemplo Efesios 2:8. Somos salvos por gracia. Ok, esa es una verdad, hermanos. Nosotros no hay nada que podamos hacer para ganar la salvación. Somos salvos por gracia. No hay nada, no hay ninguna obra que podamos hacer para recibir la salvación. Pero es ahí donde está el detalle, como dijo Mario Moreno. Pero el hecho de que no tengamos que hacer obras para recibir la salvación no significa que Dios no nos pida condiciones para permanecer en Él y por tanto recibir la corona de vida. En este caso, hay por lo menos en esta sección, hermanos, 4 condiciones. Juan habla de 4 condiciones para nosotros vivir en la luz. La primera condición, renunciar al pecado. Hay quienes dicen que somos salvos por gracia y salvos siempre salvos. No importa después de que nos bauticemos, no importa lo que hagamos, ya somos salvos. Bueno, quien diga esto necesita leer Primera de Juan. La primera condición es renunciar al pecado. ¿A dónde vemos eso? Capítulo 1, versículo 8 al capítulo 2, versículo 2. ¿Cuál es la segunda condición? Ser obediente. Esta sección va del capítulo 2, versículo 3 hasta el versículo 11. Ser obedientes. O sea, ¿puedo yo hacer como cristiano lo que me da la gana? ¿Puedo yo vivir un cristianismo como a mí se me antoje? No, Juan dice que no podemos. Tenemos que ser obedientes al Señor. ¿Cuál es la tercera condición? Rechazar en nuestra vida la mundanalidad, o sea, vivir como un mundano. Tenemos que día a día rechazar la mundanalidad. O sea, vivir de acuerdo a las prácticas del mundo. Esta sección va desde el capítulo 2, versículo 12 hasta el versículo 23. Luego vamos a ir viendo en detalle estas secciones. ¿Cuál es la cuarta condición? Guardar la fe. ¿Cuál es la cuarta condición para saber que vivimos en la luz, que vivimos realmente en Cristo Jesús y que tenemos comunión con Él? Guardar la fe, o sea, mantener la fe. ¿Sabe, hermanos? La fe es algo que se debilita y tristemente la fe es algo que se puede perder. Sí, muchos han perdido la fe o muchos se han extraviado de la fe, como le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 6 de su primera carta, versículos 8 y hasta el 10, que muchos, amando el dinero, amando las riquezas terrenales, se extraviaron de la fe, se apartaron y murieron en esa condición. Para poder recibir la recompensa del Señor hay que mantenernos en la fe, no desviarnos de la fe, de lo que hemos creído el día que obedecimos el Evangelio. Esa es una condición. Si ve que la palabra del Señor es clara, que la salvación se puede perder.
Aunque muchos piensen de otra manera, la salvación se puede perder si no cumples cada una de estas condiciones. Por cierto, esta sección va desde el capítulo 2, versículo 24, hasta el versículo 29. Muy bien, siguiendo con este queque que hemos decidido partir en 4 partes. La tercera parte, el tercer pedazo de pastel, le hemos llamado vivir como hijos de Dios. Esta gran sección va desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 13. En esta sección también partimos en pedacitos más pequeños el pastel, y al primer pedacito le llamamos Dios es nuestro Padre, capítulo 3, versículos 1 al 3. ¿Qué es lo que dice Juan en esa sección? Me encanta. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, Cristo Jesús, se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Pero tenemos otras 5 condiciones, hermanos, para vivir o para ser hijos de Dios. ¿Usted ha escuchado esta expresión que la mayoría o mucha gente tiene este concepto en el mundo? Todos somos hijos de Dios. Sí, yo he escuchado eso mucho. Todos somos hijos de Dios. Cuidado, pero la palabra del Señor no dice esto. No todos son hijos de Dios. No a todos les ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Hay condiciones para ser llamados o para decir que yo soy un hijo de Dios. ¿Cuál es la primera condición para yo saber que soy hijo de Dios? De nuevo, renunciar al pecado. Hermano Cristian, ¿dónde dice eso? Primera de Juan 3, versículos 4 al 9. Tenemos que renunciar al pecado. ¿Cuál es la segunda condición para saber que somos verdaderos hijos de Dios? Ser obedientes. Capítulo 3, versículo 10 al 24. Tercera condición, rechazar la mundanalidad. Usted probablemente esté pensando, pero son las mismas que hace un momento. Sí, hermano, son las mismas. El mismo punto del apóstol Juan. Nada más que ahora en el capítulo 4, versículos 1 al 6. ¿Cuál es la cuarta condición? ¿Cuál es la cuarta condición? Ser amoroso. Una condición que Dios nos pide para ser realmente sus hijos es ser amorosos. Esto lo dice el capítulo 4, versículo 7, hasta el capítulo 5, versículo 4. Ahí en esa misma sección usted va a encontrar la frase tan conocida que hemos escuchado de Juan. ¿Cómo decimos nosotros que amamos a Dios a quien no conocemos, si al hermano que está a la par no somos capaces de amarlo? Aborrecemos al hermano que está a la par y decimos que amamos a Dios. Juan dice, eso es contradictorio. Si usted es verdaderamente un hijo de Dios, usted va a ser capaz de amar a sus otros hermanos. Si no, somos mentirosos. El amor de Dios no se ha perfeccionado en nosotros. Bueno, quinta y última condición para saber que somos hijos de Dios: guardar la fe. Una vez más, mantenernos en la fe. ¿Dónde dice eso? Del capítulo 5, versículo 5 hasta el versículo 13. Muy bien. Y la primera carta de Juan termina con una última sección, un último pedazo del pastel, al cual hemos titulado la confianza de los cristianos. Y esta sección va desde el capítulo 5,
14 hasta el versículo 21. El mismo propósito como en Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Hermano, es muy necesario que usted se aprenda Juan 20, 30 al 31 desde ya. La próxima semana lo vamos a tomar de memoria. Cada uno de ustedes me lo va a decir de memoria. Si pudiera, hermano, lo haría para que nos vayamos memorizando la escritura. Pero aunque yo no pueda preguntarle, sé que usted tomará el tiempo en casa para memorizar Juan 20, 31. ¿Por qué? Porque la última sección de Primera de Juan, capítulo 5, expresa el mismo propósito. ¿Qué dice Juan 20, 30 y 31? Hizo Jesús, lo acabamos de leer, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso tenemos que memorizarlo, eso tenemos también que predicarlo. Muy bien, esa es la sección, o así vamos a estar dividiendo la primera carta de Juan. ¿Cuál sería un versículo clave en Primera de Juan? Un versículo que nosotros diríamos, si hay un versículo clave en toda la carta que podamos y necesitamos memorizar, es Primera de Juan 1, versículo 7, que dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ese es un versículo clave que nosotros necesitamos, hermanos, memorizar, si fuera posible, pero no solo memorizar, sino vivir. Si andamos en luz, como Cristo está en luz, realmente vamos a tener comunión unos con otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Muy bien. Vamos a continuar, hermanos, nos quedan unos cuantos minutos para esta siguiente sección que vamos a estar leyendo textualmente. Son los pensamientos claves de la carta. Dice que había dentro de la iglesia, ya esto es para profundizar un poco más, había dentro de la iglesia quienes enseñaban que Jesús no había venido en carne. Oiga usted, dentro de la iglesia habían hermanos que enseñaban que Cristo no había venido en carne y por tanto Jesús no había muerto en la cruz y mucho menos había resucitado. ¿Puede ser esta una enseñanza inofensiva? No, hermano, no es una enseñanza inofensiva. Estaban negando prácticamente el evangelio. Porque ¿qué es evangelio? Muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Y eso es lo que le da salvación al ser humano. Ellos estaban negando el evangelio. Así que esta carta comienza con una tremenda y fuerte declaración acerca de la realidad de la encarnación basada en el rol de Juan como un testigo en la presencia de Jesús, de la presencia de Jesús. O sea, a Juan no le contaron esto. Juan lo vio por sus propios ojos, estuvo en el ministerio de Jesús, lo vio morir, estuvo ahí a la par de María cuando Cristo le dijo: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Él lo vio morir, él vio la tumba vacía, él fue testigo ocular. Y esto concluye de una manera similar, afirmando que Jesús, el Hijo de Dios, vino y trajo entendimiento con él. Primera de Juan 5:21. 2. La palabra pecado en esta carta es usada a menudo y el texto revela un elemento en la iglesia que argumenta que los cristianos no se preocuparon por la pureza y por el pecado. ¿Por qué Juan les exhorta? Porque los hermanos de ese tiempo se habían acostumbrado ya a las prácticas pecaminosas del mundo. Me corrijo si voy a generalizar, pero esto lo vivimos hoy en día también en nuestras congregaciones. El mundo se ha metido en la iglesia.
Si usted está de acuerdo conmigo, dígame un amén, hermano, en los comentarios. Hemos dejado que el mundo se meta en la iglesia. Cuando la iglesia tiene que salir al mundo y conquistarlo, el mundo se ha metido en la iglesia y ha conquistado a la iglesia. Tecnologías, modas, pensamientos humanos. Hermano, la iglesia está ya andando ya casi en muletas, haciendo las mismas cosas que hace el mundo. Y la iglesia sigue permitiendo puertas. Que si los muchachos se pueden tatuar, que si los muchachos pueden ponerse piercings, que si, que si se pueden abrir nuevas puertas para el divorcio, hermanos, y seguimos permitiendo cosas. Hay hermanos que piensan que la marihuana para uso medicinal está bien. Hay hermanos que siguen pensando que el aborto está bien, que es un derecho de las mujeres. Hay hermanos que hasta piensan que un par de homosexuales se pueden casar. Vemos las cosas ya con frialdad, o sea, no vemos el pecado como lo tenemos que ver, como algo repulsivo, como algo como lo ve Dios. Y por eso Juan les escribe, porque la historia dice, o el texto revela, que esos cristianos ya habían perdido la pureza y estaban viviendo en pecado. Quizás estos cristianos sintieron que el pecado era algo inevitable, como dirían muchos hermanos. Estamos en este mundo y la carne es débil y nunca vamos a poder dejar de pecar, entonces el Señor sabe. Ahí después le pido perdón al Señor y el Señor me va a perdonar. Como decimos, pecamos y empatamos rezando. Y esto no funciona así. Debe haber una preocupación en el cristiano de vivir y andar en luz. Juan 1:7 que acabamos de leer. Si andamos en luz, tenemos comunión con Cristo. Y si andamos en luz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Del contrario, no. Quizás entonces estos hermanos sintieron que Jesús había sido el antídoto completo para mal hacer, y por tanto la responsabilidad humana en ese particular era anulada. Lo que ya mencioné. Ya Cristo murió por mí y no importa si yo peco, ahí después le pido perdón y Él me va a perdonar. Esto no puede ser así. Ahora, numerosas veces Juan responde a este tipo de pensamiento enfrentando la realidad del pecado. Primero, él identifica de qué consiste el pecado. ¿Qué es el pecado? Es una violación de las instrucciones de Dios. Primera de Juan 3:4 y Primera de Juan 5:17. Esto indica que es algo que hacemos como resultado de nuestra conducta y no algo que puede ser heredado. Si Juan dice que el pecado es infringir la ley de Dios, entonces solo el que infringe la ley de Dios comete pecado. La conclusión lógica, entonces, es que el pecado no se hereda, el pecado se comete. Mis hijas no van a pecar por mí, yo no voy a pecar por ellas. Cada quien es responsable de sus propios actos. Ese es el punto de Juan. Segundo, él reconoce esta realidad y la necesidad de honestidad con uno mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es lo que Juan escribe. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, ya pecamos, porque mentimos. ¿Sí me entienden el punto? Debe haber honestidad en nosotros, debe haber honestidad en el ser humano y hacerse responsable de sus propias faltas. Sin embargo, Juan recalca que Jesús fue el medio que sirvió para remover nuestros pecados y proveer justificación y volver a la inocencia. Finalmente, él recalca la necesidad de evitar regresar a estos tipos de conductas necesarias para la muerte de Jesús. Razonar y continuar viviendo un estilo de vida malvado fue demostración de la influencia de Satanás, no de Dios. Yo resumo esta parte en una sola expresión: por sus frutos los conoceréis. Si usted ve a un cristiano haciendo
lo que el mundo hace o practicando lo que el mundo hace, Dios no está influyendo en ese cristiano. Es Satanás. Y por tanto, ese hermano no anda en luz, no camina en luz. Y por tanto, no puede tener comunión con Cristo Jesús. Y por tanto, la sangre de Cristo no lo puede limpiar de sus pecados. Hermanos, estoy citando lo que Juan dice en su primera carta, en el capítulo 1, verso 7. No lo estoy diciendo yo. Sí ve lo complejo, pero cuando usted ve un cristiano fiel, con fe, trabajando en la obra, sirviéndole al Señor, sirviendo a los hermanos y tratando de apartarse cada vez más del mundo, usted dice, ese hermano o esa hermana anda en la luz, está dejando ser gobernado por Dios en su vida. Hermanos, la primera carta de Juan se las trae. Es muy importante que estudiemos esta carta y por eso lo estamos haciendo. En tercer lugar, tercer pensamiento clave en la carta. Pudo haber habido un problema de armonía o de unidad entre los hermanos, porque el apóstol recalca la necesidad de responder a las situaciones de los hermanos. El mensaje de Juan de fe en acción, por ejemplo, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad, refleja lo que Santiago 2, 14 al 16 dice. Si algún hermano viene a nosotros y nos dice que tiene necesidad y nosotros le decimos, sí hermano, vaya, tranquilo, voy a orar por usted, y no le damos lo necesario para la vida, dice Santiago, vana nuestra fe. La fe tiene que ser acompañada de obras. Juan lo dice de otra forma. ¿Cómo lo dice? Hermanos, no amemos ni palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Dígame si esto no falta en la iglesia del Señor. Que nos amemos de verdad, no de palabras, no de andar diciendo, hermano, que Dios me lo bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermano, te amo en el amor del Señor. No solo de palabras ni de lengua, dice Juan, que sea de hecho, pero que sea en verdad, que sea algo notorio, que se sienta ese amor, no pura palabrería, que al final la palabra se la lleva el viento. Los receptores fueron llamados a tomar acción compasiva en el beneficio de sus hermanos como una consecuencia del amor de Dios morando dentro de ellos. Tal disposición fue vista como una consecuencia de ser renacido por la palabra de Dios. Es decir, porque estos hermanos mostraron su amor o debían mostrar su amor a sus otros hermanos, porque el amor de Dios estaba en ellos. Yo siempre he dicho, hermanos, no sabemos de memoria Juan 3:16. Id por todo el mundo, Juan 3:16. ¿Cómo era que decía? Ya se me olvidó. Ok, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo mostró su amor? Que dio a su Hijo unigénito para que todo, el verdadero amor da algo, ¿no? Y puede ser que nos aprendamos de memoria Juan 3:16. Pero primera de Juan 3:16, ¿quién lo podría memorizar? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ay, Señor Jesús, pero pídame algo más fácil. ¿En qué hemos conocido el amor? Dice Juan, en que Cristo puso su vida por nosotros. Ahí se nos mostró el amor. Juan 3:16. ¿Cómo deberíamos nosotros mostrar nuestro amor a los hermanos? Poniendo nuestra vida también por ellos. ¿Quién va a hacer eso hoy? Poner su propia vida en sacrificio, en servicio por un hermano en la fe. Es buena pregunta para todos nosotros. Número 4, claramente revelada en esta carta es la necesidad de hacer certero el mensaje y el mensajero para quien uno da atención. Juan reconoce que había diferentes espíritus. Estos espíritus son personas que habían salido por el mundo predicando cosas contrarias a la voluntad del Señor. Y Juan anima a sus lectores a verificar la fiabilidad del mensajero
y de sus enseñanzas antes de aceptar lo que es enseñado. Hoy en día debemos hacer eso. No podemos aceptar cualquier predicación sin antes hacer un estudio y comprobar que esa enseñanza está de acuerdo a la palabra de Dios. Esto de probar los espíritus hace certero lo que es escuchado y aceptado, y surge con el Señor y no como parte de la voluntad de alguien más. Este recordatorio y advertencias son una necesidad hoy, así como lo fue en ese tiempo, porque muchos claman hablar hoy en día en el nombre de Dios, pero dicen cosas que no han sido originadas por Dios. Esto es similar a la advertencia de Pablo, que la gente debe estar dispuesta a abrazar solo aquellas cosas que vienen del cielo y de este modo crecer en Cristo Jesús. Efesios 4, 14 al 15. Entonces de esto también nos advierte Juan, acerca de no aceptar toda enseñanza antes de comprobarla a la luz de la palabra de Dios y que sea de verdad voluntad de Dios. Número 5 y final, y con esto terminamos la lección. Esta es una carta de confianza. La primera carta de Juan es una carta de confianza. Usando 1 Juan 5:13 como un modelo para el propósito de Juan en este particular, es claro que mientras el autor intenta que los lectores tengan confianza en la existencia de Jesús y el sacrificio que quita el pecado, Juan también desea que sus lectores conozcan su propia condición espiritual. Como él dijo, los mandamientos de Dios no son gravosos y sabemos que lo amamos. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Si guardamos sus mandamientos, si cumplimos sus mandamientos. Él no demanda perfección sin pecado, pero Él sí demanda fidelidad al Señor y a su palabra. Quiero leer, hermanos, 1 Juan 5:13, y con esto vamos terminando. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para eso ha escrito Juan, para dar seguridad al cristiano, para darnos seguridad a usted y a mí. ¿Cuál es la seguridad? Lo dice el versículo 13. A nosotros que creemos en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Nosotros vamos a profundizar cuando lleguemos a este capítulo, pero Juan nos dice que vamos a tener vida eterna, ¿cierto? Como si fuera de algo futuro. Sabemos que vamos a tener vida eterna cuando Cristo venga y nos lleve, eso está claro. Pero Juan no habla en futuro. ¿Cómo nos habla? Nos habla en presente. Nos escribe para darnos confianza y decirnos que tenemos vida eterna desde ya. Tenemos vida eterna. Y también escribe para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Como dice en esta última parte, hermanos, de la presentación, Dios no espera perfección sin pecado. Dios no espera eso de nosotros. ¿Por qué? Porque si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Él no espera perfección sin pecado, pero lo que Dios sí espera del cristiano, lo que Dios sí espera de sus hijos, es fidelidad a Él y a su palabra. Eso es distinto. Que cuando Él venga, cuando Él envíe a su Hijo Jesucristo a esta tierra a traer el juicio, nos halle a nosotros siendo fieles a Él y a su palabra. Que guardemos sus mandamientos. Capítulo 5, verso 13. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo puede alguien decir, salvo siempre salvo? Y una vez que he bajado las aguas del bautismo, no importa lo que yo haga, el Señor siempre me va a perdonar. Hay condiciones. Dios nos pide condiciones. Primera de Juan es una carta que habla bastante de ellas. Hermanos, esta es la introducción
básicamente que hemos compartido con ustedes en esta noche acerca de la primera carta de Juan, Si usted se da cuenta, solo con esta introducción vamos a tener mucho de qué hablar. Vamos a tener mucho de qué hablar en estas clases de los días miércoles. Y como a mí me rinde, ustedes saben, hermano, me rinde la palabra, quién sabe cuánto vamos a tardar en estas lecciones. Pero no importa, porque es delicioso estudiar y llenarnos de la palabra de Dios. Hay condiciones que Juan pone y vamos a profundizar en ellas. Muy bien, amados hermanos, terminamos entonces en esta noche esta introducción de Juan. Les sugiero, si usted está ya haciendo planes para acompañarnos la próxima semana, les sugiero por lo menos leer el capítulo 1 de Primera de Juan. No sé hasta dónde vayamos a llegar, pero por lo menos el capítulo 1 de Primera de Juan para que esté familiarizado con el texto.